vamos a comenzar a explorar los discos de Azure o Azure Disk, que es el almacenamiento ideal para máquinas virtuales. Como hemos dicho en otras sesiones, las máquinas virtuales necesitan almacenamiento, necesitan un lugar donde alojar sus discos. En Azure se conoce este servicio como de discos administrados y se pueden considerar como un disco físico en un servidor local, pero está virtualizado. Con los discos administrados, lo único que tenemos que hacer es especificar un tamaño y un tipo de disco, que ahora vamos a conocer de qué se trata esto, y aprovisionarlo. Cuando se aprovisiona el disco, Azure controla el resto y se ocupa de que siempre esté disponible. Como vemos, este servicio empieza a ser ideal para máquinas virtuales. Todas las máquinas virtuales de Azure utilizan Azure Disk de una o de otra forma. Los Azure Disk ofrecen integración con conjuntos de disponibilidad y zonas de disponibilidad, que a esta altura en el diplomado ya sabemos qué es lo que significa. Las máquinas de Azure, las máquinas virtuales, tienen al menos dos discos. Uno para el sistema operativo y otro que es un disco temporal que va a estar relacionado, su tamaño, con la cantidad de memoria RAM que tenga el equipo asignado. Además, una máquina virtual puede tener varios discos de datos según su tamaño y tipo de máquina. Estos discos de datos adicionales justamente también los provee el servicio de Azure Disk. Todos estos discos que comentamos tienen diferentes niveles de servicio que puedo yo seleccionar. Existe el nivel de servicio estándar mecánico HDD, existe el nivel de servicio estándar SSD, existe el nivel premium SSD y por último existe el nivel ultra SSD. En el orden que lo fui leyendo son los de peor performance hacia los de mejor performance. Y por supuesto el precio tiene una progresión similar, de los más baratos a los más caros. Todos los tipos de discos que recién comentamos, salvo el Ultra, tienen algunas características generales. El tamaño máximo al que pueden llegar es de 32 teras. El rendimiento máximo que puedo llegar a obtener de los que tienen mejor performance es de 900 megas por segundo. Y por último, los IOPS máximos a los que puedo aspirar con los mejores discos a nivel performance es de 20.000 IOPS. Los discos Ultra, que son los más performantes, solo se pueden utilizar como discos de datos en un equipo virtual, no como discos de sistema operativo. El tamaño máximo al que pueden llevarse es 64 teras. Y el rendimiento, comparativamente con los discos anteriores, fíjense que se duplica y un poco más, es 2000 megas por segundo. Y por último, los IOPS máximos a los que puedo aspirar son 8 veces más que los anteriores, 160.000 IOPS. Vamos a recordar cómo lucen los discos desde dentro de un sistema operativo, puntualmente Windows en este caso. Noten que en una máquina virtual en Azure tengo un disco de sistema operativo, que es el disco C. Esto está orientado a guardar información persistente. Por más que sea el sistema operativo, la información es persistente. Tengo un disco temporal. Este disco temporal es el que habíamos comentado, que depende su tamaño de la cantidad de memoria asignada. Es un disco local no persistente y está orientado a guardar datos del archivo de paginado. Y además podemos tener uno o más discos de datos. La letra es definida por nosotros y el objetivo de este disco es persistir información. Todos estos discos en Azure, en las Virtual Machine de Azure, son proporcionados por este servicio de discos en Azure, Azure Disk. Vamos a conocer ahora un poquito más desde la práctica, en detalle, mostrando el portal de Azure, cómo podemos dar de alta discos, cuál es la interfaz que tenemos y cómo accedemos a cada uno de los niveles de performance según nuestras selecciones. Muy bien, estamos en el portal de Microsoft Azure dentro de un resource group que se llama AZF CLI-RG con una máquina virtual creada. Aquí la vemos. Esta máquina virtual, si entramos
a la parte de discos, de disk, nos vamos a encontrar con que tiene un disco de sistema operativo y un disco de datos agregado. Uno de 127 GB, el otro de 128 GB, ambos premium, con encriptación habilitada. Estos dos discos que vemos son los mismos, en este caso, que también vemos en este Resource Group. Están en el mismo Resource Group, todos en zona ES y US. Vamos a empezar a explorar las propiedades de estos discos, que están brindados a través del servicio de Azure Disk. Cuando entramos al disco de sistema operativo, nos encontramos con una descripción, como sucede con casi todos los recursos. Noten lo siguiente, me dice que el estado es reservado, esto es porque la máquina está apagada en este momento, por lo cual está reservado a esa máquina este disco. La ubicación, la suscripción, noten que aquí me dice el tamaño, el tipo de disco premium de estado sólido, por qué equipo está siendo gestionado, el sistema operativo, dado que tiene un sistema operativo dentro, por lo cual lo detecta Microsoft Azure, y en el caso de que la máquina virtual pertenezca a una Availability Zone, me indicaría en qué Availability Zone está el disco también. Luego tengo logs de actividad, la posibilidad de setear permisos, roles y permisos para quien gestione este disco desde el punto de vista del portal de Azure, los tags, como siempre, que podemos clasificar por un esquema de key value, y tenemos las opciones de configuración. Como mi máquina está apagada en este momento, yo tengo la posibilidad de editar todo esto. Fíjense que podría transformar el disco a mecánico o a un estándar SSD o a un premium SSD. Eso depende del hardware sobre el que esté corriendo. También podría modificar el tamaño, si es que lo quiero. Puedo gestionar las opciones de encriptación. En este momento está siendo encriptado a través de la key que Microsoft me provee, pero yo podría tener mi propia key si es que quisiera tener ese tipo de funcionalidad. Yo en este momento no la tengo configurada, sigo con la de Microsoft. Y tengo la posibilidad de exportar el disco, de generar un endpoint para poder exportar el disco y descargármelo. Estas son todas las propiedades que veo de los discos, cuando una máquina está apagada y ese disco ya está asociado a esa máquina. Lo que vamos a hacer es encender nuestra máquina virtual, así en la exploración del disco de datos vemos algunas diferencias. Noten que aquí yo estoy iniciando mi máquina virtual y vamos a empezar a explorar el datadisk. Vamos a ingresar al datadisk. Noten que el estado ya no es reservado, sino que es atachado. La información es muy similar a la otra que vimos para el disco del sistema operativo, a diferencia de que aquí no me identifica sistema operativo. Me dice que no hay ninguno o puntitos porque no hay ninguno. En los dos casos tengo estadísticas de throughput, de IOPS, de eventos de cola que tenga en el disco. Si hay alguna acción que está esperando que está en cola, me la indicaría de este lado. Ahora probablemente voy a empezar a ver métricas del disco, o por lo menos algunas métricas porque encendí la máquina. En la parte de configuración, noten que ahora tengo todo griseado, como la máquina está encendida, yo ya no puedo modificar algunas cuestiones de mi disco de datos. Lo mismo para la encriptación, no puedo modificar estas cosas. ¿Qué pasa si quiero agregar un nuevo disco de datos a mi máquina virtual? Tengo dos opciones. Tengo la opción de crear el disco antes y atacharlo a la máquina, o de crearlo en el momento que lo estoy atachando desde la máquina virtual. Vamos a ver ambas. Vamos a arrancar ingresando a la máquina virtual y vamos a ir a la parte de discos. Noten lo siguiente. Aquí tengo el botón de agregar disco de datos. Por supuesto no puedo agregar uno de sistema operativo porque ya lo tengo agregado. Cuando hago un clic en agregar un disco de datos, me dice, bueno, me autollena la LUN en la que yo lo estaría agregando, la LUN virtual, y me da un selector para decir, bueno, si tenés un disco ya creado, seleccionalo. Y si no, podés crear desde aquí un disco de datos. Si le hacemos clic en crear, nos va un asistente, en donde antes lo que voy a hacer es copiar por comodidad el nombre del otro disco de datos, así respetamos el mismo formato. Noten que aquí voy a ingresar un nombre, pero le cambio el numerito a 1. El Resource Group podría elegir otro, pero yo voy a elegir el mismo donde tengo la máquina virtual y el resto de los discos. La location no la puedo cambiar, porque justamente tiene que ser la location igual a la máquina virtual para poder agregar un nuevo disco. Y como estoy en el asistente dentro de la máquina virtual,
ya sabe que lo quiero agregar a esta máquina, por lo cual no me da opción de cambiar la location ni la availability zone, que dependen de la máquina. Podría tener un origen de disco. Imagínense que nosotros tenemos ya un disco de datos en nuestra infraestructura on-premise, que es un VHD. Yo lo podría subir a un storage account, que todavía no hemos visto el tema en detalle sobre storage account, lo podría subir a un blob de almacenamiento de tipo página, por lo cual una vez que lo subí hacia Azure y que tengo ese disco de datos que tenía on-premise subido a Azure, yo podría venir acá y decirle que el source es un storage account, elijo la suscripción y podría estar browseando dentro de los storage account que tenga en mi suscripción dónde está el VHD. De esta manera estoy dando de alta en forma lógica mi disco atachado a la máquina virtual, pero estoy yendo a buscar un disco que ya existe. Podría crear un disco en base a un snapshot, en el caso de que tenga en Azure algún snapshot realizado. Esto es una instantánea de algún disco que ya tenga previamente creado. O le puedo decir none, entonces el disco se me va a crear en blanco. Aquí puedo elegir el tamaño y la calidad o el tipo de storage. Podría ser un disco, por ejemplo, mecánico, que esto es uno de los más baratos que hay, porque luego en estándar SSD y Premium SSD va aumentando, incrementándose el valor. Pero, por ejemplo, hagamos de cuenta que queremos atachar un disco que vamos a utilizar simplemente para tirar dentro imágenes, archivos, pero que no tengo que tener una performance muy importante. Por supuesto, agregar un disco de datos que sea estándar, que sea mecánico, probablemente me impacte en la disponibilidad de la máquina, ¿no? Después vamos a revisar de vuelta la parte de SLA de las máquinas virtuales. Pero en este caso a mí me va a hacer sentido agregar un disco de datos mecánico y vamos a agregar el tamaño 64 GB. Noten que yo tengo tamaños prearmados o puedo ingresar mi tamaño custom aquí. Voy a ingresar el Tier S6 de estándar mecánico. Le doy un clic en OK, me lo agrega en el asistente. Puedo elegir las opciones de encriptación también, de tenerlo a través de una key proporcionada por Microsoft o una propia, y le doy un clic en Create. Se hace una validación muy rápida y lo que termina sucediendo es que el disco se va a agregar como disco de datos a mi máquina virtual. Por supuesto, después tendré que entrar en el sistema operativo e ir al administrador de discos para darlo de alta, para asignarle una letra, para formatearlo y demás cuestiones, ¿no? Pero no es el alcance de esta demo. Nosotros lo que queremos es entender desde el portal cómo agregamos esos discos de datos. Una vez que lo tengo agregado y demás, le doy un clic en salvar. Fíjense que en caliente me agrega el disco a la máquina, no hace falta apagar la máquina. Y lo que va a hacer cuando termine de agregar el disco virtual a la máquina es probablemente ya decirme que la encriptación está habilitada. De hecho, aquí ya lo tenemos. En este momento lo que acaba de suceder es que ataché un disco que acabo de crear. El servicio de Azure Disk me creó el disco, 64 GB, estándar HDD, con encriptación, cuya key es gestionada por Microsoft, y lo acabo de agregar a mi máquina virtual. Vamos a comprobar desde adentro de la máquina virtual que esto haya sucedido. Bien, aquí estamos sobre la máquina virtual. Lo que vamos a hacer es ingresar a Computer Management y dentro de Computer Management vamos a ver cuáles son los discos que tenemos disponibles. Aquí ingresamos a la parte de Disk Management. Se conecta con el servicio de Virtual Disk propio de Windows, en este caso. Y noten lo siguiente, me pide inicializar dos discos. Es la primera vez que levantamos el sistema operativo luego de haberlo instalado. Nosotros le vamos a decir que sí, que queremos inicializar los dos discos como MBR. No, es lo de menos en este momento esas opciones. Y noten lo siguiente, tenemos un disco de 128 y un disco de 64 GB. Sin ningún problema, aquí lo que hemos hecho es inicializar ambos discos. El de 128 es el que teníamos previamente creado, el de 64 es el nuevo que hemos agregado. Noten lo siguiente, si nosotros quisiéramos desatachar este disco, el último que creamos, por ejemplo, por algún motivo, nosotros vamos de vuelta a la parte de discos de la máquina virtual, le damos un clic en editar, y aquí, en los puntos suspensivos, elegimos el Detach. De esta manera, nosotros lo que vamos a estar haciendo, le damos a salvar, por supuesto, no es eliminando el disco, sino desafectándolo de la máquina virtual. Esto tendría que causar dos impactos. Primero es que la acción termine
en el portal, por lo cual me quede con un solo disco de datos. Si yo ahora exploro ese disco de datos que tengo, que es, vamos a hacer un clic en refresh, aquí está, que es el datadisk 1, lo que debería pasar, fíjense que ya terminó la acción, es que me indique que no está tachado a ningún lugar. Noten que aquí el estado del disco es unattached. Si en cambio nosotros vamos al datadisk 0, que todavía lo tengo atachado a la máquina, noten que el estado es attached. Aquí me va indicando el estado de cada uno de los discos. En el caso de que quiera volver a adjuntarlo, vamos a ver igualmente la máquina virtual. Noten, bueno, lo que sucedió, abrí el escritorio remoto y automáticamente desapareció el datadisk de 64 GB. Si lo quisiera volver a adjuntar, lo único que tengo que hacer es ingresar a la máquina virtual, ingresar a la parte de discos, pero ahora ya no necesito crearlo. Le doy un clic en editar, agregar disco de datos, y lo que voy a hacer es agregar el que está disponible. Noten que tengo uno de 64, todos los discos, o discos en este resource group. Es lo mismo, es el mismo disco al fin y al cabo. Lo agrego, salvo el cambio, y una vez que el disco se actualiza, digo que se actualiza la configuración de la máquina virtual, lo que va a suceder es que el disco se va a volver a agregar. De hecho, vamos a abrir, bueno, ya lo hizo. No hago a tiempo con la velocidad de la muestra, pero aquí lo tenemos de vuelta atachado. Vamos a la segunda opción de creación de un disco de datos. Podría ser que yo lo quiera crear directamente desde el Marketplace. Entonces, cuando hago un clic en agregar un nuevo recurso, en este caso estoy parado en el Resource Group, si ingreso la palabra disk, voy a tener la posibilidad de elegir Manage Disk. Cuando elijo Manage Disk, que es un producto, un servicio publicado por Microsoft dentro del Marketplace, y le doy un clic en crear nuevo, noten que, bueno, elijo la suscripción, elijo el Resource Group, que es el que estoy parado, le puedo ingresar un nombre, yo ya tenía en memoria el nombre del primer disco, por lo cual en vez de ponerle 01 le pongo el número 2. Elijo una zona, y ojo con esto, la zona debería de coincidir con la misma zona que tengo en la máquina virtual dada de alta, porque si no, no voy a poder utilizar este disco para esa máquina virtual. Y nuestra intención, dijimos, es agregar un tercer disco de datos a la máquina que ya teníamos creada. Entonces voy a elegir la misma región, que era ES y US. Podría, como estoy fuera del asistente de la máquina virtual, elegir un disco asociado a una availability zone, le vamos a dejar none, igual que la máquina. Podría de vuelta elegir cuál es el origen de mis datos, si es que ya tengo previamente un disco de datos cargado en algún storage account de Azure. Y por supuesto puedo volver a elegir el tipo, la performance. Por ejemplo, en este caso vamos a crear un estándar SSD. Y también le vamos a poner de 64 GB como el anterior, pero el anterior era mecánico. Este es sólido. Voy al asistente con las opciones de encriptación. Voy a elegir la Manage Key de Microsoft para encriptar. En Tags no voy a hacer nada. Review and Create. Voy a empezar a crear mi disco, que a diferencia de lo que hicimos antes, no lo estoy generando dentro del mismo asistente de la máquina virtual. Lo estoy generando por afuera, mediante el servicio de Manage Disk, de Azure Disk. Como estoy haciendo eso, luego tengo que hacer el paso adicional de agregarlo a mi máquina virtual. Vamos a ver si podemos, por supuesto. Muy bien, el recurso ya se terminó de crear, ya tengo mi disco creado. Si voy al recurso, noten que está en estado unattached, la location no tiene sistema operativo, no está gestionado por ninguna máquina. Así que tengo todo listo para comenzar a agregar mi tercer disco a la máquina. Vamos a ingresar de vuelta a la máquina virtual. Noten que esta máquina virtual es una estándar V1MS que tiene una Virtual CPU y 2 GB de memoria. Vamos a ir a la parte de discos y nosotros ¿qué queremos hacer? Queremos agregar un disco de datos. No tengo, fíjense que aunque edite y demás, tengo esto griseado. ¿Por qué piensan que es? Bien, aquí abajo tengo la razón. El tamaño de la máquina virtual solamente soporta hasta 2 discos de datos. Si nosotros queremos agregar un tercero, el tercero de 64 GB, tengo que cambiar de tamaño la máquina virtual. Vamos a ir a Size y noten que aquí yo me voy a ordenar por precios argentinos. En este momento estoy pagando por esta 928 pesos argentinos por mes. Y efectivamente los datadisk soportan 2 datadisk.
Yo voy a mostrar todos los tamaños y demás. Noten este, ¿no? Este. Por ejemplo, esta máquina F1 soporta 4 discos de datos. Y me sale relativamente 2.200 pesos, barato. Pero noten un detalle. Los Premium Disc no están soportados. Si yo tengo como sistema operativo un Premium Disc, ¿qué pasa si elijo en una máquina donde ya tengo Premium Disc un tamaño donde me dice que no está soportado? Si hago un resize, noten lo que va a ocurrir. Me va a tirar un error. No me permite resizear la máquina. Debería cambiar el tipo de discos primero, sacarlos de premium, cambiar el hardware de los discos de datos, apagando la máquina y haciendo una modificación para elegir ese tamaño. Por lo cual, sí o sí, lo que tengo que hacer es elegir algún tipo de tamaño que me permita más cantidad de discos de datos. Por ejemplo, este de acá, que me permite, a ver qué tamaño es el B2S, que me permite, tiene 4 GB de memoria, 2 virtual CPU, 4 discos de datos como máximo, y sale 1.800 pesos, es el doble de lo que salía la otra. Es razonable, digo, es el doble de hardware, es un hardware muy similar. Si hago un resize en este momento, van a pasar dos cosas. Si en el rack donde tengo mi máquina montada está disponible ese tamaño de máquina, en caliente me va a cambiar el hardware. Y si no, lo que va a suceder es que la máquina se me va a apagar. La máquina se me apaga, se me reinicia y de alguna manera va a estar disponible ya toda la capacidad que habíamos comentado. Nos damos cuenta rápidamente si la máquina se apagó porque nuestro escritorio remoto se detuvo, que fue lo que pasó en este momento. Vamos a esperar que termine de hacer el reset. Muy bien, una vez que la máquina virtual se reinició y ya tenemos el tamaño asignado, fíjense que ahora es una V2S, que tiene 2 virtual CPUs y 4 GB de memoria. Cuando vamos a disk, ahora sí podemos agregar un nuevo disco. Y acá lo que podríamos hacer es agregar el disco disponible, que es el Datadisk 2. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a nuestra máquina virtual. Vamos a entrar a la parte de Computer Management. Y una vez que se abra Computer Management, vamos a tratar de ver realmente el momento en que efectivamente se agrega el disco. Noten que ahí se está conectando. Acá tenemos el disco de datos 2 y 3, que es el de 128 y el de 64. Lo que estamos haciendo ahora es agregando uno nuevo de 64. Por lo cual, le damos clic en salvar, venimos aquí y van a notar cómo aparece un nuevo disco, como por arte de magia. Ahí estamos, que no está inicializado. Fíjense qué rápido que es y qué cómodo que es hacerlo. De esta manera nosotros en esta lección aprendimos cómo agregar discos de datos a una máquina virtual, las opciones que tenemos de agregarlo dentro de la máquina virtual y directamente a través del servicio de Manage Disk. Y notamos también algunas restricciones que existen con respecto a las máquinas virtuales y la cantidad total de discos que podría tener de tipo Data Disk. También agregamos diferentes tipos de discos sólidos, mecánicos, estándar, premium y demás. Y también aprendimos que una máquina no puede ir a un hardware, si es que tengo ya discos premium atachados, no puede ir a un hardware que no lo soporte. Este video forma parte del diplomado Azure Fundamentals que estamos llevando adelante junto con Guillermo Bellman. Mi nombre es Pablo Di Loreto. Y si tienen interés en anotarse en este diplomado, lo pueden hacer en cualquier momento. Todas las secciones están grabadas. En los detalles del video los van a encontrar.